Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta semana, Colombia y Nicaragua se volvieron a enfrentar en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. Ese es nuestro tema de hoy y nuestro hashtag numeral COL en La Haya. Bienvenidos. Yo veo autonomía, tú ves rebeldía y cada vez los medios nos ignoran día a día. Solamente fuimos un tema de moda y hasta algunos colegas aprovecharon el cuarto de hora. Tú ves un fallo y algunos callos. Nosotros vemos un futuro amenazado, un país que ha olvidado a su tesoro más preciado. Un gobierno descarado, no vio cara de tarado, Shit, yo veo un complot entre el gobierno de Nicaragua. Ese fallo se negoció para poder explotar ese mar que el milenio impidió. Creen que no sabemos, pero ya se destapó. This generation rules the nation. Islanders are ready for the new emancipation. Then I go play this one in the radio station. The only thing but we fi come vacation. Bueno, y Colombia se enfrenta a dos demandas más en La Haya. Una por el reconocimiento de la plataforma continental extendida y otra por el incumplimiento del fallo inicial, el del 19 de noviembre de 2012, que define los límites entre Colombia y Nicaragua. A pesar de que Nicaragua interpuso primero la demanda por la plataforma continental extendida y luego la del incumplimiento, la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia alteró el orden y se está considerando primero el caso del incumplimiento y luego el de la plataforma. Entonces, esta semana hubo excepciones preliminares, el análisis de la presentación de excepciones preliminares de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y la respuesta de Nicaragua. La semana que viene vamos a escuchar las excepciones preliminares que presentó Colombia por el caso de la plataforma continental extendida y lo que dirá Nicaragua. Como todo esto es tan complicado desde el punto de vista jurídico y aún más complicado tratar de entender lo que significa políticamente, vamos a hacer aquí el esfuerzo con profesores universitarios de que nos traduzcan todo esto por una razón, porque es fundamental para el país, para que no suceda lo que pasó en el 2012, que el país no conocía en realidad lo que estaba en juego. Entonces le presento a los invitados. Comienzo con Ana María Trujillo, profesora del externado del Bosque y experta en fronteras. A Andrés Molano, profesor del Rosario, abogado y politólogo internacionalista. René Urueña. Entonces aquí tenemos dos politólogos, dos abogados internacionales. René Urueña, director de la Maestría de Derecho Internacional de los Andes y director del área de Derecho Internacional en esta universidad, y Juan Ramón Martínez, profesor del Rosario. Muchísimas gracias por estar acá y tratemos de explicar a los televidentes qué fue lo que pasó esta semana. Entonces les propongo que René, expliquemos primero qué son excepciones preliminares. Bueno, lo que pasa es lo siguiente: las cortes internacionales no funcionan como las cortes nacionales. Es decir, ante las cortes internacionales van los estados y solamente van los estados que han dado su consentimiento, su autorización para ir ante esa corte. Por el contrario, una corte nacional, tú tienes que ir ante la corte porque estás obligada. Internacionalmente eso no es así. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Normalmente, y esto es un trámite normal en los procesos judiciales internacionales, la primera fase es cuando el Estado que está siendo demandado objeta la jurisdicción de la Corte. Es decir, dice, Corte Internacional, la que sea, usted no tiene la jurisdicción para juzgarme. Es un primer momento antes de definir el fondo, lo que se llama los méritos,
sino es un procedimiento en el cual la Corte dice, el Estado demandado dice, antes Corte de que usted decida los méritos, el fondo, la parte sustancial de este problema, decidamos si usted tiene la jurisdicción, la capacidad, el poder de juzgarme. En eso estamos en este momento. Entonces, antes de hablar de los méritos del incumplimiento o no de Colombia, les propongo que miremos justamente cómo objetó Colombia la competencia de la Corte. La primera nota, por favor. Esta semana, Colombia y Nicaragua se encontraron en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El país centroamericano demandó a Colombia por el incumplimiento del fallo del 19 de noviembre de 2012. En esa fecha, el país recibió un golpe. El Tribunal Internacional redefinió los límites marítimos con Nicaragua. Alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados de aguas que se consideraban colombianas fueron declaradas nicaragüenses. Esta vez, Nicaragua pide que la Corte declare a Colombia en violación de las siguientes obligaciones. El gobierno colombiano presentó excepciones preliminares para objetar la competencia de la Corte. Si la Corte reconociera las excepciones preliminares, Colombia evitaría enfrentarse con Nicaragua sobre el fondo de la cuestión. Estos son los argumentos colombianos. Primera excepción. La Corte carece de jurisdicción porque la denuncia del Pacto de Bogotá, depositada el 27 de noviembre de 2012, tiene efecto inmediato. The court does not have jurisdiction in respect to the proceedings commenced by Nicaragua on 26 November 2013. This is because the application was lodged after the transmission of Colombia's notification of denunciation, which had immediate effect as regards new applications. After listening to Colombia's interpretation of the Pacto Bogotá, one would wonder why this regional pact was ever considered a landmark achievement on the Pacific settlement of disputes, of which the Americas, including the country of the eponymous pact, were proud. Segunda excepción. La Corte carece de jurisdicción por cuanto no existía una disputa en relación con las pretensiones de Nicaragua. Mr. President, it was only on 13 September 2014. That was almost 10 months after the application was deposited, that Nicaragua sent a note verbal to Colombia which, for the first time, referred to any alleged infringements of Nicaragua's sovereign rights. The court noted that there are disputes where it quickly becomes evident that a deadlock is reached, or one of the parties is unable or refuses to give way, so that there can be no doubt that the dispute cannot be settled by diplomatic negotiation. And this is just such a case. Tercera excepción. La Corte carece de jurisdicción porque la precondición de usar medios diplomáticos establecida en el Pacto de Bogotá no se cumplió. I will demonstrate that at the time Nicaragua filed its application, the parties were not of the opinion that the alleged controversy could not be settled by direct negotiations through the usual diplomatic channels. After all, if one party believes that a negotiated settlement is not possible, that is a pretty good indication that it's not. Cuarta y quinta excepción. La Corte carece de jurisdicción inherente para monitorear el cumplimiento de los fallos. Le pouvoir de surveillance sur les suites des arrêts de la Cour appartient au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, contrairement à la Cour, a des pouvoirs d'exécution. Il ne les a jamais mis en œuvre, et pour une fort bonne raison, sauf dans un cas que le Nicaragua connaît particulièrement bien, aucun État ne le lui a jamais demandé. C'est qu'en règle générale, mesdames et messieurs, les juges, vos arrêts sont très remarquablement respectés. Nicaragua versus Colombia, pelea de titanes legales. ¿Cuál prevalecerá? Bueno, aquí los veo riéndose. ¿Cómo arrancamos? Les quiero preguntar primero, en general,
díganme qué posibilidades ven de que la Corte acepte algunas de estas excepciones preliminares, pero sobre todo que le expliquen a los televidentes por qué se rieron tanto. Juan Ramón. La risa fue por titanes legales. Creo que estamos viendo de alguna otra manera unos abogados bien interesantes que son protagonistas dentro de las discusiones del derecho internacional. ¿Tú no estás de acuerdo en que Nicaragua es un grande en términos legales? Yo creo que los abogados que obviamente se contrataron para el proceso son importantes y trascendentes dentro del litigio internacional. Digamos que eso nos generaba risa. Pero en cuanto a la pregunta esencial, creo que es un tema complejo. Creo que en realidad a Colombia le ha correspondido nadar en contra de la corriente. Es muy complicado y veíamos la relación particular de los puntos que Colombia ha señalado y la respuesta que Nicaragua ha generado con respecto a los mismos. Y es en realidad bien complejo. Atacar lo que puede ser la competencia y discutir la admisibilidad es un tema súper delicado y complejo. Y creo, en verdad, atendiendo a tu pregunta, es muy difícil que se logre desvirtuar lo que ha presentado Nicaragua siendo muy frío. Con el dolor de alma, con el dolor de patria, creo que es muy probable que nos vayamos a fondo, seguramente por las razones que ahora durante el programa vamos a analizar. Bueno, yo creo que dejemos la excepción de que con dolor de alma. Yo creo que todos aquí nos gustaría ver que Colombia saliera bien librada, ¿no? O sea, no estoy poniendo palabras aquí en la boca de nadie, ¿no? Claro. Pero, Andrés, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que hay opción de que esto...? Bueno, yo creo, Juan Ramón decía ahora que Colombia está un poco nadando contra la corriente. Yo creo que en buena medida Colombia se puso a sí misma contra la corriente y acabó encerrada en su propio predicamento. Es decir, la manera en la que se gestionó lo que pudiéramos llamar el escenario post-fallo de noviembre de 2012, todo lo que ocurrió en los meses siguientes, incluyendo por supuesto algo que juega un papel fundamental en la aplicación de Nicaragua contra Colombia en este caso, que es el famoso decreto que creó la zona contigua integral. Todo esto dio paulo a esta situación en la que ahora Colombia tiene que entrar a defenderse de sus propias contradicciones, incluso en un tribunal internacional nuevamente frente a Nicaragua, mientras sigue estando en entredicho un conjunto de derechos de Colombia, no solo frente a Nicaragua. Yo quisiera aprovechar para señalar esto. Colombia debe dejar de pensar el tema del Caribe en función solamente de Nicaragua. Hay otros estados que están ahí y frente a los cuales Colombia necesita empezar a desarrollar una estrategia para consolidar unos derechos y crear un clima de gobernanza del Caribe occidental que por ahora yo veo muy lejano. Ya eso me da entrada a preguntarle a Ana María, políticamente, ¿qué significaría que Colombia se tuviera que enfrentar a irse a fondo a los méritos en una cuestión de incumplimiento en el Caribe? Yo creo que representa otra vez un reversazo en lo que ha sido tradicionalmente la política exterior colombiana, que ha estado siempre ligada a un respeto irrestricto sobre el derecho internacional. Y finalmente, pues nosotros no somos un país realmente fuerte en política exterior, y quienes realmente pueden parar y decir no me voy con el derecho internacional son los países fuertes. Colombia no lo es, y por lo tanto irse y decir no vamos a estar aprobando las cosas que nos dice la Corte, el decreto fue un error gigante. Creo que estamos en una política exterior que responde excesivamente a cuestiones domésticas. Creo que el decreto del 2013 y en general toda la respuesta a lo largo del 2012, del 2013, 2014 es una respuesta afanosa por lograr manobrear domésticamente la situación y decir mire que nosotros sí estamos haciendo cosas, porque tienen, digamos, unos contradictores a nivel doméstico muy fuertes que han dicho que es por culpa del gobierno Santos que llegamos a estos términos. Entonces creo que ese afán, digamos, de una política doméstica, un afán electoral en buena medida, creo que lo que lleva es a cometer errores en política exterior. Sí, bueno, si se aceptara alguna de estas excepciones preliminares, ¿cuáles ven ustedes como la más fuerte, René y Juan Ramón? Yo quisiera decir dos cosas sobre eso. La primera es,
Antes que nada, reaccionar un poco a lo que estaba diciendo Andrés sobre la idea de la reacción post-fallo, y es, todos los estados cuando tienen un fallo a que no les gusta, tienen una reacción fuerte, digamos, y eso no es anormal. Y obviamente, digamos, Nicaragua se toma esas declaraciones de manera agresiva, porque eso es lo que tienen que hacer los abogados para presentar el argumento, digamos, de violación. Pero en sí mismo, digamos, la reacción del gobierno, las declaraciones del presidente, en sí mismas no pueden ser vistas como una violación, en sí mismas hasta cierto punto. Entonces, digamos, es importante ver que a pesar de lo que se está planteando en términos de la retórica agresiva del gobierno, una vez salió el fallo, el análisis en derecho internacional va a ser mucho más amplio en términos de política pública. Para esos efectos hay dos variables súper importantes. Bueno, pero antes de que seamos eso, ¿por qué no explicas por qué no? O sea, sobre todo a los estudiantes que nos están viendo, en la medida en qué valor tiene el pronunciamiento de un jefe de Estado o de una canciller en derecho internacional. No, tiene un valor muy importante y tiene la facultad de vincular el consentimiento del Estado, sin lugar a dudas. Pero el punto fundamental acá es ¿cuál? ¿De qué se trata de manera específica el incumplimiento del fallo? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del incumplimiento de un fallo? Yo creo que eso es lo que debemos preguntarnos. El incumplimiento de un fallo es decir que no es aplicable, que tiene errores, que tiene todo lo que dijo el presidente, o son ciertas conductas específicas, o qué, digamos, cuál es el estándar, cuál es el umbral, cuáles son las conductas que vamos a identificar como incumplimiento absoluto y un fallo territorial tan claro como esto. Porque claramente si fuera una frontera en la tierra, simplemente usted muévame la barda de aquí para allá y claramente tenemos un incumplimiento o cumplimiento. Pero en términos marítimos es mucho más complicado que eso. Ese es un argumento que presentaba el gobierno y ese no es un argumento que me parezca malo. Ahora bien, hay dos cosas diferentes a las simples palabras del gobierno. Uno es el decreto, que eso es un tema diferente. Ahora hablamos del decreto. Y otro es los aparentes encuentros entre las dos armadas. Que Nicaragua ha hablado de eso y ha habido intercambios, gracias a Dios no son armados, no han sido violentos, pero ha habido intercambios entre las dos armadas. Okay. Claro, me parece que eso es diferente a las simples palabras. Nicaragua plantea dos cosas. Uno, amenaza del uso de la fuerza, algo que yo he escuchado varias veces al profesor Martínez enfatizar, o sea, violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas y el tema del decreto como violación de sus derechos soberanos. Ya vamos a esta pregunta, si hubo incumplimiento o no, pero si perdemos las excepciones preliminares, digamos, ¿eso qué impacto tiene, Juan Ramón? Yo creo que es muy importante entender algo que hemos conversado, y es que estamos en una etapa procesal y no vamos a perder, digamos, en el caso si no son aceptadas, por supuesto, nuestras argumentaciones y nos vamos a fondo. Obviamente la decisión de fondo, allá sí, se discutirá específicamente lo que son las pretensiones nicaragüenses y lo que es la posición colombiana para tratar de mitigar de alguna u otra manera el tema. Creo que la discusión sobre perder o ganar solamente puede darse en esa etapa. Para algunos, si lo conversábamos en alguna oportunidad con los agentes de Colombia, nos habían señalado ante una pregunta de qué se perdía o qué se ganaba en esta discusión, y nos decían, no, perdemos si no logramos demostrar la no admisibilidad o la falta de competencia. Es importante señalar que vamos a fondo. Yo creo que es muy probable, atendiendo tu pregunta anterior, que vamos a ir a fondo. Yo creo que vamos a ir a fondo y hay que prepararnos efectivamente. René también cree que vamos a ir a fondo. Yo creo que es muy probable. ¿Y tú también? Sin duda. ¿Cuál sería, rápidamente, y ya vamos al fondo, discutamos al fondo, pero cuál sería la excepción que ves más fuerte? Yo creo que ahí hay que entender la estrategia nicaragüense. Creo que el hecho de haber, por un lado, planteado el incumplimiento, que es un tema discutido, atado, por ejemplo, a la aplicación del artículo 2 del Pacto de Bogotá, en donde veíamos cómo, de una forma cruda, nos decían, pero ¿cómo así? Están planteando ustedes que no se está cumpliendo un pacto que, por otro lado, han denunciado, o sea, que hemos hecho retiro, pero denuncian derecho internacional. Pero, por otro lado, ese artículo 2 presentaba la posibilidad de que Nicaragua debía o tenía que cumplir previamente un proceso de digamos, agotamiento de mecanismos pacíficos de solución de controversias. Pero ese punto está directamente atado con la segunda pretensión planteada por Nicaragua, y es amenaza al uso de la fuerza. Y lo que conversábamos, y en ese punto hemos sido enfáticos, no se pueden ver diferenciadas, sino que una está atada a la otra. Nos están diciendo,
Colombia plantea que debe primero aplicarse el artículo 2 de solución de controversias pacíficas. Pero por otro lado, sí, estamos, como lo decía muy bien René, en una situación muy completa en donde estamos hablando de la amenaza al uso de la fuerza. Y lo complicado de todo esto es que, si entendemos el concepto amplio del uso de la fuerza, por ejemplo, a la luz de la resolución 3314 del 74 que define agresión, el solo traspaso de tropas a territorio que en este caso fue adjudicado por parte de la Corte en la sentencia del 19 de noviembre del 2012 puede tener una lectura compleja que bloquea lo que es la discusión sobre el artículo 2. Entonces creo que hay que entender esa tercera demanda, o sea, a ver si te entiendo bien, Juan Ramón. Tú dices, Nicaragua se va a parar y decir que obviamente no había posibilidad de uso de medios diplomáticos porque hay una amenaza del uso de la fuerza, que de por sí ya le quita el contenido, la posibilidad de negociar. Digamos que es un argumento que puede ser presentado. Creo que el hecho, en primera instancia, de demostrar esa dificultad del incumplimiento que muy bien refería René ahora, pero por otro lado, digamos, la presencia particular de un elemento tan complejo como lo es la presencia de fragatas colombianas en ese mar adjudicado, termina siendo bien complejo. Entonces planteamos en alguna oportunidad una pregunta es, Colombia en este momento, en las discusiones en excepciones preliminares, podría decir que no tiene un barco cercano al meridiano 82? Esa respuesta obviamente solamente la sabrán en la Armada, pero por otro lado, pero no lo dijeron. Me preocuparía... O sea, si tenés esa... aclaremos, no dijeron nada de eso en las audiencias. Porque hay que pensar una cosa bien importante, todo esto va para fondo. Obviamente Nicaragua no va a poner todas las cartas sobre la mesa. Estamos en una discusión sobre admisibilidad y competencia. Este es el punto central en este momento. No van a plantear una discusión de fondo, aunque sí van, por supuesto, guardando ahí como una jugada de ajedrez lo que pueden ser las reacciones posteriores que van a ser empleadas en fondo. Pero hablemos un poquito del fondo, ¿les parece? A ver si, digamos, ya entendimos, esta es una jugada, o sea, estos son objeciones que presenta Colombia, que quizás no le acepten. Si nos vamos a fondo, ¿por qué Nicaragua no protesta antes, como lo decía el abogado colombiano? ¿Por qué la nota verbal llega 10 meses después de que demanda por incumplimiento? ¿Por qué no protesta antes? ¿Cómo se interpretaría políticamente, Ana María, Andrés, que no hayan dejado constancia, por ejemplo, de esa amenaza del uso de la fuerza? ¿Tiene algún sentido? O sea, ¿hay alguna respuesta para esa pregunta? Yo creo que el tema del uso de la fuerza finalmente está mucho más relacionado también con un juego de potencias a nivel mundial. Yo creo que ambos jugadores, tanto Nicaragua como mismo Colombia, están un poquito también atados y esperando a ver las reacciones de sus apoyos de esas potencias mayores, digámoslo así. Y evidentemente tanto Nicaragua con Rusia y China, pero sobre todo con Rusia, está teniendo como un comportamiento de irse agrupando, irse reforzando, y Colombia tiene la confianza tradicional que Estados Unidos va a estar allí, pero de todas formas no es tan fácil decir irse y decir es que acá hay uso de la fuerza. Creo que es un juego de tensiones importantes. Pero Estados Unidos ahora está ayudando a patrullar a Nicaragua, ¿no? Sí, así es, están haciendo patrullaje conjunto con la Federación Rusa, lo cual es maravilloso. Creo que la Guerra Fría por fin en el Caribe hace está rato cesando. En Nicaragua pasa ese y eso tipo de nos pone cooperación. políticamente más en débiles desventaja, si por Estados supuesto. Unidos está patrullando con Nicaragua y los rusos. Porque es que nosotros realmente creíamos que Estados Unidos siempre iba a estar ahí, ¿sí? Y no nos damos cuenta que Estados Unidos está ahí, pero más en nuestra lucha interna que como un apoyo frente a un conflicto hacia el extranjero, ¿sí? Y si miramos todo nuestro armamento está bien para un conflicto interno, pero no si nos vamos a un conflicto externo. Entonces creo que el juego también colombiano fue un juego de espera, Estados Unidos va a estar conmigo, y realmente eso nunca se les terminó dando, ¿no? Entonces creo que nuevamente es una mala jugada de Colombia pensando que va a recibir apoyos externos. Bueno, yo no sé, no tengo el escenario geopolítico global tan claro como parecería tenerlo Ana María, la verdad.
Y la pregunta es un poco de psicoanálisis, Laura, habría que preguntarle a Nicaragua por qué no lo hizo. Creo que de todas maneras no estaba obligada a hacerlo, ¿no? Y es parte de una de las debilidades que yo encuentro en la excepción de Colombia en cuanto a la inexistencia de la disputa con Nicaragua, de la controversia con Nicaragua. Porque parecería que nos estamos inventando un requisito que es que yo tengo que avisarle a otro a través de un mecanismo formal y explícito que hay una controversia como para que la controversia exista, ¿no? Y yo creo que materialmente es claro que existe esa controversia, pero que hay una diferencia. Decía, yo no sé si ustedes vieron las audiencias cuando Wood, el abogado, uno de los abogados, no Wood, Lowe, uno de los Nicaragua. Abogados de Nicaragua decía, usen el sentido común, claro que hay una controversia. Claro. Pero no, es decir, yo creo que hay dos problemas diferentes. Y ahí va como la discusión de las audiencias. Un problema es si hay una controversia en términos jurídicos. Claramente que hay una controversia política, sin duda. Pero la definición de una controversia en términos jurídicos es un poco más restringida, y es el sentido general que la Corte Internacional de Justicia no puede decidir todas las controversias políticas que hay en el mundo. Decide ciertas controversias definidas en términos jurídicos. Esa es una idea. Y otra idea diferente es si hay una controversia, en el marco de esa controversia había la obligación de procesarla diplomáticamente antes de presentar la demanda. Y sí es cierto, el argumento de Colombia no es absurdo en el sentido que sí es cierto que el artículo 2 del Pacto de Bogotá, es decir, una disposición específica, sí dice que a opinión de o una de las partes, según dice la traducción en francés, o las dos, que hay una discusión, que es una discusión jurídica, pero es una discusión legítima. Es decir, esto es un tema altamente técnico, digamos. Y si una de las partes o las dos partes están de acuerdo en que había que tramitar esto diplomáticamente antes de presentarse a la Corte. Es como decir una audiencia de conciliación en el sistema nacional. Usted tiene que presentarse primero ante un conciliador antes de presentar una demanda civil en algunos casos. Eso es como un procedimiento parecido. Pero Nicaragua alega de que el presidente Ortega ha hecho ofertas de dialogar y de que nunca ha recibido una respuesta colombiana. ¿Eso se podría usar, ese silencio, como una falta de interés de Colombia de negociar? Yo creo que es probable que sea así. Pero digamos, en esa línea argumental y lo que tú preguntabas, yo creo que todo lo que ha sucedido, la modificación de que estemos en este momento, esta semana, discutiendo la tercera y no la segunda demanda, creo que también puede presentarnos un escenario de lo que en realidad termina siendo trascendente dentro de la discusión. No sabemos, por ejemplo, si en realidad, y hay que plantearlo, y sé que esto puede generar alguna molestia, pero si en realidad, no obstante, muchas voces dicen que la más complicada discusión es sobre esta tercera demanda. No sé si en realidad el tema, otra vez territorial, y en específico la discusión de la segunda demanda con relación a Plataforma Continental Extendida, va a encontrar un terreno abonado después de toda esta discusión en cuanto a la difícil situación que se está generando a partir de esa misma discusión. Creo que el hecho de que la próxima semana se cuente ya con todo un recorrido de lo que es la complicación de la solución o no de la controversia, de la aplicación difícil de lo que es el artículo 2, atado a uso de la fuerza, la situación tan complicada, va a generar reitero, como un abono importante para lo que va a ser una discusión sobre otro tema, por supuesto, que discutiremos más adelante, que es la segunda demanda sobre Plataforma Continental Extendida. Creo que hay que verlo integralmente. Bueno, nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, miramos el decreto presidencial. Discutimos aquí si hay controversia o no a partir de ese decreto, y si hay incumplimiento o no, y vamos con las preguntas que nos están mandando. Ya volvemos. Bueno, seguimos en hashtag internacional, hablando de numeral Colombia en La Haya, y le vamos a pedir aquí a la producción si nos pone el mapa del decreto presidencial de reunificación de aguas. Entonces, ¿les parece si explicamos, Juan Ramón, qué significa ese decreto?
Bueno, es, digamos, una pregunta compleja porque ¿qué significa ese decreto? Creo que es algo sumamente importante. Estamos viendo que de alguna u otra manera existía una falencia en toda la discusión que se derivó en lo que fue la primera demanda, y es la complicación que Colombia tenía para la definición de sus líneas base. No obstante, nosotros nos hicimos parte de este derecho del mar, no del actual de 1982 y la Convención de Jamaica, sino que abordamos discusiones desde 1958 y lo incorporamos a través de una ley aprobatoria de tratado, que es la Ley 10 del 78. Allí, en esas discusiones derivadas de la primera conferencia del mar, se discutió que todas las mediciones y todos los derechos soberanos que tienen los estados se deben medir a partir de las líneas base. Nosotros nos hemos demorado demasiado en establecer esas líneas base. Y digamos que Colombia, en esa demora compleja, espera hasta después de la sentencia del 19 de noviembre para asumir esa discusión. Y ese tema tan complejo deriva en la incorporación de una figura que no se encuentra contemplada en la Convención de Jamaica, la Convención del Mar o Convemar, porque está planteando la discusión sobre una zona contigua que no está contemplada dentro del derecho del mar. Y creo que ese es un gran problema. Pero fuera del hecho, no solamente esto, sino que ocupa porciones de mar que fueron adjudicados en la sentencia del 19 de noviembre a Nicaragua. Y eso termina siendo un gran problema, por supuesto, y denota esa voluntad de no ¿Es violatorio del fallo, en tu opinión, Juan Ramón? Sí, así es. En tu opinión, René, ¿es violatorio del fallo o no? ¿El decreto en sí mismo? Sí, el decreto en sí mismo, ¿sí? También dices que sí. Tratemos de hacer el argumento de Colombia. ¿Por qué Palacio de Nariño sostiene que no es violatorio del fallo? O sea, podemos intentar dar las razones por las cuales la presidencia sostiene que esto no es violatorio del fallo. El argumento del gobierno tiene dos partes. La primera parte es decir que el decreto lo único que hace es desarrollar las facultades soberanas que tiene el gobierno colombiano respecto al territorio reconocido por el fallo. Entonces, el argumento básico es que el decreto no se sale de lo establecido en el fallo, sino es un desarrollo de lo establecido en el fallo, en la medida en que el decreto lo que hace es mostrar el ejercicio de ciertos derechos soberanos que en todo caso Colombia tiene sin lugar a dudas después del fallo. Entonces lo que hace es decir, mire, en esta área yo ejerzo mis derechos soberanos y los ejerzo de esta forma y esta forma y esta forma. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se sobrepone las áreas identificadas, como las estaban poniendo ahí, con las áreas identificadas en el fallo. Es decir, es un problema, si quieren, tanto jurídico como estético. Sí. Y es un desafío muy serio. Ahora bien, también existe otra dimensión de esto, y es que el decreto puede ser derogado. Y en esa medida, la estrategia del gobierno también, y en este punto también especulo, porque como decía Andrés anteriormente, no me precio de hacerle psicoanálisis al gobierno. La estrategia del gobierno también puede ser que en un momento dado, esto puede ser una de las fichas que pueden sacrificarse en el para negociar, para negociar un acuerdo. Pero Laura, a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que acaba de decir René, y es si este decreto se expide para ejercer unos derechos de conformidad con el fallo, hay una clara contradicción entre el discurso según el cual el fallo es inaplicable en ausencia de un tratado, porque de repente aparece un decreto en el que unilateralmente se va a aplicar el fallo. Ahora, a mí me gusta comparar cosas que aparentemente no son tan comparables, pero yo encontré una similitud muy curiosa entre este decreto de la zona contigua integral y el decreto 1787 con el que nos sorprendió Venezuela en mayo de este año, creando las famosas zonas de defensa integral marítima y aérea, ¿no? Pero eso lo dejo ahí como para picar un poco el asunto. René, por favor. El argumento del gobierno sobre eso sería que la necesidad, que el decreto no define fronteras y por lo tanto para expedir ese decreto no requeriríamos un tratado porque no estamos definiendo fronteras, porque lo que estamos haciendo es definir el poder, la soberanía que ya tenemos definida. Entonces, es decir, yo creo que hay que intentar hasta cierto punto dar las razones por las cuales el gobierno puede tomar las medidas que está tomando hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque esta discusión ya la hemos tenido durante varios meses, desde que salió el decreto. Y yo creo que el ejemplo de Andrés sobre el decreto venezolano es excelente, porque esa discusión se dio en ese mismo momento.
Entonces vale la pena preguntarse por qué sigue ese decreto vigente. Digamos, más que decir, es que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? Es decir, hay que como dar el beneficio de la duda. Claramente saben lo que están haciendo. O sea, se burlaron de nuestra oración pelea de titanes legales, pero realmente el problema no es de abogados, hay abogados excelentes de lado y lado, ¿no? O sea, algo están pensando, René, como tú dices. ¿Les parece si pasamos un segundo a las preguntas que nos están llegando? Camila Arena quiere saber qué esperan ustedes si la Corte se declara incompetente en el caso de incumplimiento. ¿Qué pasa después con el fallo del 19 de noviembre? ¿Qué opinan ustedes que va a pasar? Yo creo que las probabilidades van más bien del otro lado. Veo muy débil la argumentación de Colombia en el caso del incumplimiento del fallo y la amenaza del uso de la fuerza. La veo menos débil, pues aquí estamos sacando la bola de cristal, pero uno podría suponer que, por ejemplo, recurrir al argumento de la cosa juzgada en el caso de Plataforma Continental le da un poco más de juego a Colombia, pero yo creería que si ponemos los dos casos, hay más riesgo en el caso del incumplimiento que en el de Plataforma Continental, en el que sin embargo hay muchas cosas en juego. Bueno, pero supongamos que esto no se decide en Corte Internacional de Justicia. Juan José Ruiz quiere saber si se cuenta con el apoyo del poder del veto estadounidense para que el tema no entre a Consejo de Seguridad. ¿Tú crees, Ana María, que Nicaragua sí lo llevaría a Consejo de Seguridad? No, yo creo que el tema no llega a Consejo de Seguridad. No solo por Nicaragua, sino porque realmente no hay ninguno que esté interesado en el entrar, digamos, a que el Caribe se vuelva una zona de conflicto. Creo que el mundo y en general geopolíticamente los que están en el Consejo de Seguridad y sobre todo el grupo de los 5 no están para nada interesados en entrar al juego, digamos, de tener una guerra y un conflicto. Creo que es un tema bien interesante, porque de alguna u otra manera Nicaragua tiene a su favor lo que ha sido, digamos, el apoyo en la práctica tanto de Estados Unidos como de la Federación Rusa a partir de la distribución de cuadrantes de explotación petrolera a compañías de dichas nacionalidades. También a Francia, es claro que Francia también está ahí muy cercano. Pongamos el mapa de las zonas de exploración petrolera en Nicaragua, por favor. Claro, y creo que eso nos va a decir mucho de lo que puede ser la relación particular en el Consejo de Seguridad, que no obstante, como tú muy bien lo dices, digamos, puede generar una lectura compleja con respecto al tema. Creo que si estamos hablando que es el Consejo de Seguridad quien es el garante por sobre todo el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, va a tener una situación adversa a Colombia ante por lo menos, bueno, y también está Inglaterra, creo que también hay compañías del Reino Unido que se han distribuido cuadrantes en esa región. Entonces creo que en realidad, si llegara, como lo pregunta el televidente, una discusión que por supuesto en algún momento tendrá que ponerse sobre la mesa en Consejo de Seguridad, creo que tenemos una desventaja en relación a lo que ha sido el accionar nicaragüense. Es un tema discutible, por supuesto. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Hay solo cosas que me llaman la atención a mí en todo esto, ¿no? Pero uno de los argumentos de Colombia, precisamente en excepciones preliminares, es que Nicaragua, a efectos de obtener el cumplimiento del fallo, ha debido ir a Consejo de Seguridad previo paso por una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Luego, supongamos, en gracia de discusión, que la Corte le dice a Colombia, si usted tiene razón, primero debía pasar por OEA y luego por Consejo de Seguridad. Eso es una carta blanca para que Nicaragua primero pase por OEA, donde ya sabemos cómo pueden funcionar las cosas al momento de una convocatoria a un Consejo Permanente, y luego a un Consejo de Seguridad donde quizás no haya una resolución del Consejo de Seguridad, pero no se nos olvide que el Consejo de Seguridad habla de muchas maneras. Una declaración del presidente del Consejo de Seguridad, y en cualquier caso el Consejo de Seguridad no podrá entrar a cuestionar la obligatoriedad de las decisiones de la Corte, y digamos, lo menos que podría hacer es recordar a las partes la obligación que tienen, no solo bajo el Estatuto de la Corte, sino bajo la Carta de Naciones Unidas, de cumplir
los fallos del Consejo. Y además, de es la que el Corte único Internacional de antecedente que nosotros tenemos en la historia de un Estado pidiéndole al Consejo de Seguridad que haga cumplir una sentencia de la Corte Internacional de Justicia es de Nicaragua. Es de Nicaragua. Exactamente. Así es. Aquí hay una pregunta de Nicolás Ana María que quiere saber en qué posición política nos pondría un fallo en contra, en el fondo, en el caso del incumplimiento. O sea, ¿nos vuelve más vulnerables o no tiene...? En cuanto a política exterior, digamos, demuestra una debilidad en la negociación, definitivamente. Demuestra algo que tradicionalmente en nuestra historia política exterior se ha venido desarrollando, y es que es un país que ha estado mirándose a sí mismo desde los Andes y olvidando que tiene mar. Yo creo que definitivamente ese es el gran error de Colombia. No es un error, digamos, solamente del gobierno Santos y de María Ángela Holguín. Definitivamente desde que se firma el tratado, cuando se firmó, pues es que como no se ponen de acuerdo en cuáles son las aguas y cómo se van a delimitar, era lo obvio que se debió haber limitado. ¿En 1928? Por supuesto. Yo no estaría tan seguro. Pero yo creo que a partir de ese momento debieron haber puesto las alarmas, debieron haber estado pendientes, pero nos olvidamos que existía Caribe hasta la década de los 70. En la década de los 70 sí nos ponemos otra vez a estar pendientes del tema del Caribe, un poco de cambio de la política exterior, pero en general le hemos dado la espalda, no hemos hecho, digamos, todo el proceso de delimitación marítima como se debió haber hecho hace mucho tiempo. Tenemos unas debilidades, yo creo que en nuestra política exterior muy grandes, y creo que el fallo demuestra entonces un desconocimiento de Colombia frente al Caribe. Creo que demuestra una ruptura importante, y lo que nos muestra es que los vecinos finalmente se van a dar cuenta que con Colombia no hay, digamos, una política exterior que sea capaz de poner unos límites claros. René. Escuchándote un poco, el problema es que el Caribe, si quieren, es un gran rompecabezas. Sí. Y la definición de ese rompecabezas, a mí me parece que también como analistas hemos fallado un poco en el sentido de pensar que la definición de ese rompecabezas sea solamente en términos políticos. La Corte Internacional de Justicia ha sido un actor fundamental en la definición del rompecabezas. En definición límites, ¿no? Honduras, Nicaragua. Con Nicaragua como el epicentro. Como la bisagra. Y hoy incluso Costa Rica, Nicaragua. Exactamente. Digamos, entonces es importante entender que, yo sé, esto es judicial, esto es jurídico, esto es técnico, pero esto forma parte de un gran juego geopolítico en la definición del rompecabezas en el Caribe. Entonces es como, digamos, no solamente a través de este tipo de negociaciones entre estados que se está definiendo esto, sino el rol de la Corte es fundamental, y la Corte es consciente de eso. La Corte sabe que cuando mueva esta pieza acá, se le van a desarmar las otras tres piezas que armó con 3 sentencias diferentes. Que es la razón por la cual yo insisto tanto en que tenemos que pensar esto más allá de la controversia Colombia-Nicaragua. Está Panamá, está Costa Rica, está Honduras, y con está Jamaica, vamos al tema de la plataforma continental. Miremos la nota sobre plataforma continental y tratemos de ver cómo un fallo que reconociera, digamos, la plataforma continental de Nicaragua desajustaría esas piezas o no las desajustaría. Miremos la nota. En septiembre de 2013, Nicaragua le pidió a la Corte Internacional de Justicia que reconociera su plataforma continental más allá de las 200 millas y definiera las reglas aplicables en zonas donde los derechos se sobreponen. Según la Convención del Mar, que Colombia no ha ratificado, la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas, que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas. El reconocimiento de la plataforma continental extendida podría terminar enclavando el archipiélago de San Andrés. La respuesta de Colombia ha sido contundente. Esta plataforma no es negociable bajo ninguna circunstancia.
A partir del lunes 5 de octubre, Colombia defenderá las excepciones preliminares que presentó para que este caso no avance en el Tribunal Internacional. ¿Qué dirá la Corte? Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Colombia en La Haya. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de Numeral Colombia en La Haya y nos habíamos quedado en el tema de la plataforma continental. Pongamos en pantalla el mapa del reclamo de Nicaragua, la solicitud que hace de plataforma continental, hasta dónde se debería extender esa plataforma. Aquí en Twitter nos están preguntando por qué se dice comúnmente de que se nos podrían venir hasta Cartagena. Pues ahí ven hasta dónde va lo azul oscuro, hasta dónde podría ir esa plataforma. Aquí hay una pregunta de Simón Olarte para todos ustedes, el que se tira el agua a ver con esta pregunta, y es: ¿qué países, si la Corte entra a dirimir esta cuestión de la plataforma, hasta dónde va la plataforma, qué es lo que desajusta en el Caribe y qué países podrían entrar a disputar agua ahí, mar? ¿Cómo lo ven? Es que, creo que hay un punto central dentro de la discusión, y es que esta es una discusión absolutamente técnica en cuanto a lo que es el estudio que debe hacer específicamente la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Creo que, obviamente, en este ejercicio de especular que nos corresponde, por supuesto, ver hasta dónde puede llegar, podemos plantear lo que pueden ser preocupaciones, sobre todo en cuanto a Jamaica. Creo que el punto ahí central en la discusión de plataforma continental con Jamaica es absolutamente determinante. ¿Por qué? Porque dentro de la propuesta inicial de lo que se ve la prolongación de la plataforma continental, al extenderla, también podía existir una reclamación por parte de Nicaragua de Jamaica, de lo que puede ser su plataforma continental. Pero recordemos que este es un análisis que debe hacer la Comisión de Límites de Plataforma Continental, en donde asume discusiones desde perspectivas de las características geomorfológicas de la plataforma, características particulares de los minerales, hasta biológicas de muchos de sedimentos, de una cantidad de elementos que por supuesto van a estar sobre la mesa. En ese entendido, creo que dependemos mucho de lo que puede ser una discusión o un análisis que puede demorar 10 o 12 años por parte de la Comisión de Límites de Plataforma, y creo que allá nos va a derivar esta discusión de alguna u otra manera. Ana María, aquí hay varias preguntas sobre la posibilidad hay dos preguntas que me parecen interesantes. Una que es pura especulación. Aquí Luis Camargo está preguntando si ustedes ven las narices de Venezuela metido en lo que es la relación colombo-nicaragüense. Andrés, ¿tú ves algo de fantasma? Eso es subestimar un poco a Nicaragua. Subestimar. Entonces está de acuerdo conmigo que Nicaragua es chiquitita, pero en este tema se nos crece. Nicaragua tiene una trayectoria de aprendizaje enorme en el recurso a este tipo de mecanismos jurídicos, es decir, es innegable, ¿no? Es Alemania o Brasil en un mundial de fútbol. Donde juegan, ganan. Es una cosa impresionante. Ana María, y hay otra pregunta sobre si realmente, ¿qué significa? Estamos en un lío con Nicaragua, estamos en un lío con Venezuela. ¿Se puede sacar alguna conclusión de por qué tenemos problemas fronterizos? Sí, definitivamente es un problema de política pública, de política exterior. Lo mencionábamos ahora fuera de cámaras, decía Andrés del Plan Fronteras, que es algo que hemos descuidado por completo, digamos, no hemos tenido una cobertura de nuestras fronteras, ni siquiera de las terrestres, no tenemos un control sobre estas. Entonces creo que es un problema de política que ha sido de larga data, y eso se va reflejando definitivamente en lo que hoy nos está pasando en las fronteras. ¿Ustedes creen que esto, cómo vieron el tono que usaron Nicaragua y Colombia para hablarse en La Haya? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste como una cosa que pudiera ser conduciva a una solución diplomática del asunto?
Bueno, fue, y lo discutíamos en la antesala de este programa, un tono muy fuerte. Y decía René, en lo cual yo coincido, que bastante inusual, digamos, para este tipo de escenarios, una serie de acusaciones, un uso masivo de adjetivos, ¿no? Que le dan a uno la impresión de que no hay un clima tampoco muy fácil, por supuesto, más allá de las dificultades propias de la tramitación de un proceso. Sin embargo, Laura, a mí hubo algo que me llamó la atención, y quizás esa es la parte en la que veo el vaso medio llenito. Una declaración de uno de los abogados de Nicaragua en la que insistía que Nicaragua estaba dispuesta a negociar con Colombia todo el régimen aplicable a la zona. A las aguas, pero incluso no los límites. A discutir el régimen de las aguas que le habían sido adjudicadas. Que pero todo no los eso límites eso ya a un argumento colombiano que es un argumento que yo creo que la Corte puede tomar en serio y que no debemos tomar en serio. Y es, si Nicaragua dice que está abierta a negociar, quiere decir que la cosa es negociable. Quiere decir que podemos negociar. Entonces está contradiciendo, porque acaban de decir que no. Porque acaban de decir que como esto no es negociable, tenemos que ir ante la Corte. Ese no es un mal argumento. Y eso en realidad es algo que la Corte debe tomar en serio. Pero en el caso Chile-Bolivia, ¿la Corte les ordena ir a negociar o no? Pero es que no, son dos cosas diferentes. En el caso Chile-Bolivia, la solicitud de fondo es ordenar la negociación. Claro. Que es diferente. Pero aquí no podría la Corte terminar diciendo... La Corte ha hecho eso de oficio en otros casos. En este caso decir, esto tiene una solución política, siéntense a negociar. ¿Podría decir eso la Corte? Yo no sé si lo diga, pero sí creo que no nos haría necesariamente, favor si lo en este momento yo creo que el hecho de que la gente, o los agentes sea Arrieta, y volviendo atrás lo que fue específicamente el manejo que se le dio a la controversia con Ecuador, es probable que se esté tejiendo de alguna u otra manera un escenario para permitir un diálogo que lleve a la materialización de un acuerdo previo. Creo que es probable, porque muy bien lo decía Andrés ahora, o sea, ese manejo de ese lenguaje, empezando con una actitud hostil, repleta de adjetivos y demás, puede ser una forma de radicalizar posiciones para llevar de alguna u otra manera el punto a una discusión distinta a la que se está desarrollando en la Corte Internacional de Justicia. Es probable. Bueno, entonces como nos estamos quedando sin tiempo, le voy a hacer una pregunta a los cuatro, contésteme sí o no. ¿Ustedes ven que esto tiene solución jurídica o solución política? ¿Cómo la ven, Andrés? Una solución política que a la postre se traducirá en un tratado que va a ser de mucho mayor alcance que de solo delimitación. Juan Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que van a terminar negociando? Creo que inevitablemente vamos a tener que terminar negociando. René. Yo creo que vamos a terminar negociando, pero eso no excluye que terminemos en méritos. Ana María. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es negociar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por acompañarnos todos ustedes y a todos ustedes en sus casas. Los invitamos a ver los blogs de Canal Capital, donde habrá un análisis de este programa y donde podrán ver la bibliografía. Van a poder encontrar los mapas y las fuentes con las que hemos construido estas notas. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Muy buenas noches.